Bueno, hermanos, ya regresamos una vez más al programa y regresamos pues una vez más dándoles saludos a cada uno de ustedes que nos está sintonizando desde la caja de chat, ¿verdad? Pues hemos visto que varios hermanos han hecho presencia y pues de una vez más les animo a que si tienen la oportunidad lo haga. Vamos a estar siempre examinando lo que dice pues la palabra de nuestro Dios y esperamos saber que esta lección le sea de gran beneficio a usted en su crecimiento espiritual. Bueno, vamos a estar analizando este tema, el hogar según Dios. Viendo este tema, hermanos y amigos, no cabe duda que tenemos que preguntarnos, ¿habrá un propósito para el hogar? ¿Cuántos ataques no ha estado recibiendo hoy en día el hogar? ¿Será que todo matrimonio instituye un hogar de acuerdo a Dios? ¿Será que todo matrimonio es aceptable delante de nuestro Dios? Esta pregunta debe de estar vigente en nuestras mentes. Encontramos matrimonios hoy en día que reclaman ser aceptados por Dios. Matrimonios hoy en día, relaciones, hogares, familias que reclaman estar aceptable delante de Dios. ¿Será esto cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el hogar según Dios? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha preguntado al ver a su familia, al ver su hogar, si su hogar está establecido bajo el fundamento del plan divino de Dios? Permítame ayudarle. Esta pregunta es una que todo, diría yo, padre, madre, todo líder en el hogar, se va a hacer un día. Mi familia será aceptable delante de Dios. Estoy haciendo lo posible. ¿Cuál es el principio del matrimonio, del hogar? Déjeme decirle, para esto tenemos que regresar al inicio. Y no hay mejor que empezar en Génesis 2. Así es que le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos está sintonizando, si usted tiene, ¿verdad?, la palabra de Dios en sus manos, si usted tiene acceso a una Biblia en estos momentos, pues les pido, ¿verdad?, que por favor pues tenga allí la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras y acompañarme ahí a Génesis capítulo 2. Pero antes de avanzar, déjenme mando un último saludo a nuestro hermano Raúl y Candy que nos están sintonizando, hermanos de aquí del Metroplex, hermanos. Dios les bendiga, qué bueno que pudieron llegar a hacer presencia en la caja de chat. Y una vez más, si usted todavía no lo hace, hágalo a través de la lección. Al final yo llegaré a mandarle saludos y de esta manera pues me da a mí el beneficio de saber que he podido ayudar a alguien. Si usted tiene alguna pregunta, algo a través de la lección, por favor no duden en hacerla también a través de la caja de chat. Pero pues vamos allá a Génesis capítulo 2, ¿verdad? Génesis capítulo 2. Llegamos allí a lo que encontramos después de la creación, después de que Dios ha manifestado el crear el firmamento, el crear, ¿verdad? Todo lo que viene siendo esta creación que ahora conocemos, ahora todo lo que conocemos como el universo, ¿verdad? Dios lo ha creado en su tiempo. Pero quiero que me acompañe ahí a Génesis 2 por lo siguiente. El matrimonio, o el hogar mejor dicho, tiene su inicio. Del versículo del 4 en adelante del capítulo 2, nos va a empezar a mencionar, ¿verdad? Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés guiado por Dios para poder poner estas palabras, ¿verdad? Y dejárnoslas registradas ahora en las cuales podemos meditar, de que hay un inicio, el hogar se inició. Y déjeme decirle que mientras estaba examinando este tema, el hogar, bueno, ¿qué tiene que decir la Biblia sobre el hogar? Automáticamente me pregunté, ¿aparecerá la palabra hogar en la Biblia? Y la encontré la palabra hogar, pero solamente aparece una vez como la palabra hogar. Y aparece en un libro que no me esperaba, que a la vez también me sorprendió cuando lo encontré, pero también me dio más luz a lo que se llega a usar en cuanto al hogar. Y si usted pues conoce el libro de Ruth, en el capítulo 3 y versículo 1, es donde encontramos esta palabra hogar. Dice Ruth capítulo 3 y versículo 1, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Note que aquí Noemí está tratando de manifestarle a Ruth
palabras de consuelo, de que iba a hacer lo posible ella para encontrarle un lugar. Y eso es muy importante, un hogar. Hogar es un lugar donde reposar o descansar, sería la definición, ¿verdad? Directamente de lo que significa hogar. Sin embargo, vamos a ver un poquito más en cuanto a ello. Pero tenga eso en mente, si hogar significa lugar de descanso o lugar donde reposar, vuelve a aparecer, ya no como hogar, sino que vuelve a aparecer en el mismo libro de Ruth, en el capítulo 1 y versículo 9. Y note lo que dice Ruth 1 y versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso. Note esa palabra, ¿ok? Descanso. Esto es hogar. Os conceda a Dios que halles un hogar. Y note cómo es el lenguaje. Cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí usted y yo conocemos lo que está sucediendo. Aquí Noemí está queriendo despedir a sus nueras, está queriendo dejarles saber para que ellas puedan tener una vida, un futuro, ya que sus maridos de ellas han fallecido y ella no les puede proveer más maridos. Dice, ¿verdad? ¿Acaso tendré más en mi vientre? No puedo. Vayan, hagan vida. Y hace esta palabra, usa esta palabra de descanso. Pero si la sustituimos, si es la misma palabra de hogar, lo cual es un lugar de descanso, de reposo, entonces tiene más sentido la oración, lo que está diciendo y lo que está declarando Noemí. Le está diciendo cada una en casa. El hogar, ¿verdad? No es la casa, no es la estructura del edificio. Y eso es importante llegar a saber. En casa de su marido. ¿Por qué? Porque en la casa va a haber descanso, pero el hogar está dentro de la casa y la casa no es el hogar, sino el hogar es aquel lugar de descanso. Vamos a definirlo un poquito más, ¿verdad? Pero sí quería proveerles esto. En otras palabras, le está diciendo Noemí a sus nueras, ¿verdad? Que ellas deben de llegar a tener una familia, ¿verdad? Ahí en descanso en la casa de su marido, ¿ok? Tengan un lugar de reposo en la casa de su marido. Proverbios capítulo 24, versículo 27 dice, prepara tus labores fuera y desponlas en tus campos y después edificas tu casa. Proverbios 24, el rey Salomón, ¿verdad? Que es acreditado que fue el autor de estos proverbios. Lo que está diciendo esto es prepara todo y tenlo listo para que después puedas edificar tu casa. Edificar la casa es en forma metafórica, hablando de no la estructura del edificio de la casa, sino de formar una familia. Pero vemos esto de formar la familia viene después, ¿verdad? Después de los labores del campo, después de los preparativos, después, cuando ya está todo preparado, cuando ya está todo para proveer a la persona. Y por eso es importante, hermano y amigo, ir al principio, al inicio de la creación en Génesis 2. Porque todo inició con un principio, todo tiene su principio. Y Dios estaba formando todo al ser humano con un propósito. Y a veces esto es lo que llegamos a fallar en ver. Espero poder ayudarle en esto. Ahora, vamos a un diccionario secular para definir hogar, ¿verdad? Y vamos a usar la Real Academia Española. La Real Academia Española dice que es una hoguera o sitio donde se hace lumbre en las cocinas, chimeneas, hornos de fundición, etc. O sea, como una fogata, en otras palabras. O lo que también lo define como una casa o un domicilio, ¿verdad? Lo que es un hogar. También se le da la definición de familia o grupo de personas emparentadas que viven juntas. Eso también lo define el diccionario secular como hogar. Vemos que a veces, ¿verdad? Pues nosotros decimos, ese es mi hogar y apuntamos a la estructura del edificio de la casa. Y esa es la definición que a veces llegamos a darle. Sin embargo, eso no es lo que estamos diciendo realmente. Ese es el lugar de descanso que yo tengo, mi lugar especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está mi familia especial, aquellos seres que yo amo, esos seres especiales para mí. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos ese hogar a cual sabemos que están nuestros seres queridos.
Pero hay otra definición que me llamó la atención también, el diccionario abc.com, googleando, ¿verdad? Analizando esta palabra. Esto lo define de esta manera. Dice que el término hogar es utilizado muy corrientemente por las personas para denominar un lugar donde viven y que está estrechadamente relacionado con una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma. En tanto se eligió esta palabra y no otra por la otra acepción que también tiene el término, que es sitio de la casa en la cual se prende el fuego y en el cual solía reunirse la familia en el pasado, cuando no existían las estufas, ¿verdad? O los splits, lo que son aquellos calentones, ¿verdad? Aquellos que proveen el frío y la calor, los aires acondicionados, ¿verdad? Para calentarse el alimento. Y que volada dice, vale la pena para aclarar la diferencia que tiene con las palabras casa, sabiendo o siendo que esta solamente se refiere al espacio físico. Sí, esa es mi casa. Estamos hablando entonces sí a la estructura del edificio, pero un hogar es diferente. Un hogar, estamos hablando de lo que hace especial la casa, ¿verdad? Y eso es porque me llamó la atención de esta sección. Pero vamos a ver rápidamente del 4 al versículo 6. Y quiero que vea esto, porque eso es lo que estábamos viendo, del por qué definir lo que es hogar. Dice el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía la tierra y un vapor en el cual regaba toda la faz de la tierra. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué Proverbios? ¿Por qué usamos Proverbios 24, 27? ¿Se acuerda? Quiero que mediten eso. Porque primero tenemos que hacer nuestras labores. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está proveyendo toda hierba del campo para que de esto se pueda llegar a alimentar el ser humano, pero el ser humano todavía no existe. El ser humano todavía no llega a ese lugar. Pero Dios está poniendo todos los recursos necesarios, materiales, para que Él se pueda alimentar y pueda sostener lo que Dios le va a proveer para que Él tenga su hogar. Por eso decíamos que teníamos que regresar al inicio. Espero que mire esto conmigo, porque vamos a estar analizando esto. Ahora, del versículo 7 hasta el versículo 14, vamos a ver el beneficio del hogar. Porque Dios va a presentar un beneficio, algo en lo cual el ser humano se va a beneficiar completamente. Dice el versículo 7 en adelante, y quiero que mire conmigo hasta el versículo 14. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz, dice, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se separaba en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra, y Avila, donde hay, dice, oro. Y el otro de aquella tierra, dice, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedello y onice. Y nombre del segundo es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercero es Idekel. Dice Idekel, perdón. Este es el que está al oriente de Asiria. Y el cuarto es el río Éufrates. ¿Okay? Quiero que meditemos en esto. Dios está por instruir o construir, o mejor dicho, crear al hombre. Va a crear a la cabeza del hogar. Tiene que haber una organización para que el hogar funcione apropiadamente y lleve a cabo el propósito de Dios. Es por eso que Dios va a formar primeramente a Adán, primeramente a la cabeza, ¿verdad? Primeramente va a tomar el polvo para hacer al hombre. Quiero que mediten eso. Viene Dios y agarra, y dice que había un vapor que regaba la tierra. Quiere decir que la tierra tal vez estaba húmeda, ¿verdad? Tal vez se encontraba como lodo.
Y el Señor toma esta tierra, este polvo, por decirlo así, referencia a la tierra, para formar al hombre. Quiere decir que toma el lodo. Vamos a encontrar esta frase, y ahorita la vamos a hablar también, barro. Toma el barro y le da forma al barro de hombre. Pero ese barro no tiene vida. Ese barro todavía está sin existencia. Ese barro todavía siendo un barro. Y déjame decirle que el profeta Jeremías, cuando habla de lo que es la destrucción del pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías, usa una vasija de barro para ilustrar el ejemplo. En Jeremías 19, versículo 1, ¿verdad? Conocemos este pasaje, conocemos este capítulo por saber que Dios es el alfarero. Y a veces vemos y encontramos imágenes en Google o imágenes en el Facebook que nos hablan de cómo aquel alfarero construye con el barro, ¿verdad? A través de sus manos para darle forma. Bueno, esto es lo que Dios está haciendo con el hombre, con Adán. Está tomando ese barro y dándole forma. Encontramos que el apóstol Pablo de igual manera hace referencia al barro. En 2 Corintios capítulo 4 y versículo 7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y se está haciendo referencia en estos cuerpos físicos. Está hablando del poder que Dios ha depositado en nosotros, el evangelio, el cual nos ha dado su palabra, su verdad, aquel que tiene el poder para liberar. Eso es lo que Dios ha depositado. Dice, lo ha depositado en nosotros, que somos vasos de barro, insignificantes, débiles, frágiles, ¿verdad? No teníamos vida hasta que Dios nos sopló el aliento de vida. Es la manera que Dios hizo al hombre. Podemos decir que lo que el texto, una vez más, nos narra o nos está dejando saber del 6 al 7, que Dios mira y toma ese barro para darle esa forma, ¿verdad? Para crearlo. Déjeme decirle, el Señor Jesús en cierta ocasión a través de su ministerio toma la forma de creador una vez más. En cierta ocasión en Juan capítulo 9 versículo 6, cuando llega con aquel ciego, dice la escritura en el versículo 6 que habiendo dicho esto, escupió en tierra al Señor Jesús e hizo barro. ¿Sí? Note lo que hizo barro con su saliva. Y dice que al hacerlo, le untó el barro en los ojos. Estaba dándole escultura una vez más a ese hombre. Le estaba usando, Jesucristo se estaba manifestando como creador en ese instante, en ese momento, por usar el barro. Lo mismo que se hizo en Génesis, lo que estamos viendo aquí en el versículo 6 al 7, lo que Dios tomó el barro y lo está formando. Pero eso no tenía vida. Sí, algunas personas llegan a creer que cuando la persona muere, la vida se muere. El hombre no tenía vida. Quiere decir que el hombre estaba formado, pero no tenía el aliento de vida. Y cuando hablamos del aliento de vida, es importante comprender de lo que estamos hablando. ¿Ok? El aliento de vida, hermanos y amigos, nos está dejando saber que es aquel que lo que Dios va a introducir. Dice sopló, ¿verdad? El verbo, la acción. Lo que viene de la palabra suke, ¿ok? Que es aliento, respiro o soplo, lo cual denota la personalidad del individuo, lo cual es una palabra, ¿ok? Quiero que note esto. Si es la personalidad del individuo, quiere decir que es el intelecto del individuo. Quiere decir que esta palabra del soplar está conectada con lo que viene siendo suke, que viene siendo alma, ¿verdad? El alma es la secuela directa de Dios para respirar el regalo de vida a la persona, por lo que llega a ser un ser viviente, una persona con alma. Lo cual llega a representar que cuando Dios introduce ese aliento de vida, está introduciendo el alma al barro y le está dando